Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros realmente entendemos que Jesús es Dios, que Él es el Señor de nuestras vidas? Aquí en Hechos 2, Pedro les acaba de predicar y les está diciendo: ustedes crucificaron a Jesús, el Hijo de Dios. Y dice que ellos se compungieron de corazón cuando entendieron que en lugar de amar a Dios, habían crucificado al Señor. Se compungieron de corazón y preguntaron: ¿qué haremos? Y una vez que preguntaron eso, Pedro les dice: arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre en el bautismo? ¿Se acuerdan que lo vimos en el discipulado? En el discipulado ocurren varias cosas. En el bautismo, perdón, ocurren varias cosas. ¿No? Nacemos de nuevo, ¿sí? ¿Qué más? Hacemos un cambio porque nos arrepentimos y confesamos a Jesús como el Señor, que le vamos a obedecer. ¿Qué más ocurre? Damos testimonio. El Espíritu Santo viene a nosotros. Nos es dado el Espíritu Santo. Por eso una persona debe creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados, y en el bautismo es que ocurren esta serie de transformaciones en su vida. Nace de nuevo, muere con Cristo, resucita con Cristo, le es dado el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es una persona nueva. Ahora, ¿ahí termina todo? ¿Dónde terminan las cosas? O sea, acaba de nacer de nuevo. ¿Qué viene después de nacer de nuevo? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? ¿A qué vamos a hacer en la iglesia después de nacer de nuevo? Vamos a obedecer a Jesús como Señor, muy bien. ¿Qué más vamos a hacer? Discípulos, excelente. Discípulos, miren lo que dice acá. Y con otras muchas palabras testificaba Pedro y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces ese día esas personas se bautizaron y entraron a formar parte ¿de qué? De la iglesia. De la iglesia. Y al formar parte de la iglesia se convirtieron en discípulos. La Biblia no habla de cristianos. En la Biblia, en un pueblo llamado Antioquía, llamaron a los discípulos, los llamaron cristianos. Y es la única mención, creo, donde se habla de cristianos o de cristianismo. En realidad, las personas en la Biblia que creen y siguen a Jesús obedeciéndole se llaman discípulos. Los discípulos son los que creen y obedecen a Jesús y aman a sus hermanos. Entonces, un discípulo tiene varias características. La primera, cree en Jesús. Segunda, obedeces, tiene a Jesús como Señor. Tercero, ama a sus hermanos, les sirve, tiene comunión con sus hermanos. Y la cuarta característica, un discípulo hace discípulos. Entonces, para ser realmente discípulo de Cristo, yo necesito esas cuatro cosas. Y tengo que perseverar en eso. Mire lo que dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si nosotros hoy pudiéramos devolvernos en el tiempo y entráramos en la casa, por ejemplo, de María Magdalena, o María la madre de Jesús, o la casa de Lázaro, ¿qué encontraríamos que están haciendo ellos en una reunión como esta? ¿Qué estaban haciendo? Estaban compartiendo, estaban en comunión. Estaban aprendiendo la palabra,
¿verdad? Estarían, como hicimos ahora, compartiendo la palabra de lo que Dios les estaba enseñando, de lo que Jesús les había enseñado. Segundo, estarían en comunión, hablando, ¿verdad? Hablando, orando unos por otros, ¿verdad? Teniendo comunión. Tercero, compartiendo el pan. Estarían compartiendo el pan, estarían comiendo juntos, en las casas, reunidos. Y en cuarto lugar, estarían orando, orando unos por otros, orando individualmente, porque a través de esas cosas es que ellos siguieron como discípulos creciendo espiritualmente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que, ahora el versículo empieza diciendo, y, versículo 42, perseveraban, perseveraban. ¿Qué significa la palabra perseverar? No cansarse. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué significa perseverar? No rendirse, no rendirse. Interesante, ¿verdad? Entonces, perseverar era no rendirse, no cansarse. ¿Qué más? Insistir, persistir. Esto es muy importante porque en nuestra relación con Dios, una de las cosas que más hace que las personas se echen para atrás en su fe es el cansancio y dejan de perseverar. Ahora, ellos no estaban perseverando en cosas raras, ellos estaban perseverando en cosas muy bonitas, que eran compartir la palabra. Entonces, semanalmente ellos hacían su tiempo diario con Dios y venían y compartían. Estaban en discipulado y compartían en la reunión que hacían en la casa de Lázaro, en la casa de María Magdalena, en la casa de Pedro. Habían diferentes casas donde ellos tenían y ellos hacían ahí su reunión de iglesia en esas casas y siempre estaban perseverando. Esto es muy importante porque a veces las personas piensan que cuando tú naces de nuevo, ya no hay nada que hacer. O sea, de ahí terminó. Y lo que tenemos que hacer nosotros es perseverar en cuatro cosas. No desconectarnos, en seguir aprendiendo la palabra, en amarnos a nosotros como hermanos, en reunirnos y orar juntos, en compartir el pan en las casas. Esa perseverancia es lo que hacía que la iglesia fuera tan fuerte y poderosa en el Nuevo Testamento. Todos en grupos pequeños donde habían dos o tres, o donde habían dos o tres familias, podían ser 5, 6, 7 personas, 10 personas, no importa el número. Jesús dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces nosotros tenemos la presencia de Jesús ahora con nosotros. Él está aquí. Y cuando la hicieron hace 8 días, que estuvieron en algunas casas, estuvieron 2 o 3 reunidos, otros estuvieron como 10 reunidos, otros estuvieron 4 personas reunidas, 6 personas reunidas. Porque lo importante es que perseveren. Porque si no perseveramos, entonces vamos a salirnos del camino de Cristo. Y debemos mantenernos en esa perseverancia diariamente. Nuestro tiempo diario con Dios, reunirnos en iglesia en casa, los domingos. ¿Qué hacemos los domingos? Nuestro tiempo en familia con Dios. Oramos juntos como familia. Hablamos de las situaciones que tenemos en nuestra familia y oramos por ellas. Los proyectos que tenemos como familia. Leemos un libro de la Escritura. Yo les he recomendado que empiecen por Santiago y después pasen al Evangelio de Mateo y después al libro de los Hechos y luego regresen a Lucas. Pero ustedes van capítulo por capítulo como familia estudiando la palabra y van hablando de las cosas que hay que hacer en casa. Y vamos perseverando en edificar, discipular a nuestros hijos, discipular a nuestros padres, discipularnos unos a otros. Porque es en esa perseverancia que el Señor dijo que la iglesia se establecía y la iglesia iba a triunfar. Muchas personas tienden a caer, a desanimarse. Piensen ustedes qué los induce al desánimo. A veces el ánimo es, ay, no, es que estamos aquí, nadie le pone ganas, ¿verdad? Otras personas dicen, ay, no, es que tengo muchas cosas que hacer. Pero cuando tienes a Jesús como Señor, tú perseveras.
y tú obedeces al Señor y lo amas, entonces cuando te reúnes con tu familia, cuando te reúnes en iglesia en casa, cuando te reúnes en discipulado, estás perseverando. Y la palabra perseverar en la Escritura es muy importante, porque siempre que se habla de los creyentes son cristianos que perseveran. Cuando se habla de aquellos que apostatan, que se apartan de la fe y pierden su salvación, se habla de personas que dejaron de perseverar. Simplemente esas personas se apartaron. Unos porque fueron engañados, ¿verdad? Y el dinero de pronto es más importante, entonces no, tengo que trabajar, ya no puedo reunirme, no, tengo que hacer muchas cosas, tengo que estudiar, ya no puedo estar en discipulado. Esas personas salen del camino de la fe, se apartan del camino de la fe, dejan de perseverar y ahí es cuando viene el problema grave en sus vidas espirituales. Porque el Señor nos dijo que nosotros deberíamos perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin será salvo, dice Mateo capítulo 24. O sea que una vez que yo nazco de nuevo, tengo que mantenernos, debemos ser discípulos, amar a nuestros hermanos, aprender la palabra, ¿verdad? Obedecer a Jesús como Señor, discipular a otros, y cuando perseveramos en esas cosas y nos mantenemos en esas mismas cosas, que no son muchas, Dios empieza a añadir bendición y vamos tomando fuerza como comunidad, como familia, vamos tomando fuerza y nos vamos uniendo y nos vamos amando y creciendo en amor unos por otros. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que perseveremos, porque perseverar es la clave de caminar en fe y de caminar agradando a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el Señor quiere que nosotros perseveremos todos los días. Y es fácil desanimarse. A veces hay muchas cosas que vienen a nuestra vida. Hay trabajos, hay momentos de cansancio, pero nunca dejen de perseverar. Hasta el día en que Jesús venga, que nos encuentre perseverando. Hasta que nos muramos, el día en que ya estiremos la pata, como dicen por ahí, debemos estar perseverando, perseverando en tener comunión unos con otros, en amarnos, en compartir la palabra, en aprender, en reunir nuestra familia. Esa perseverancia es la que Dios honra con la vida eterna. Esa perseverancia, esos creyentes, esos discípulos que perseveran, ¿verdad? Son los que van a heredar el reino de los cielos, los que van a entrar en el reino. Porque las personas a veces creen que se trata simplemente de tener una fe y ya. Y el cristianismo actual tiene mucho problema porque simplemente las personas, usted se supone que si va a la iglesia ya es salvo. Y la Biblia dice, no, si obedeces a Jesús como Señor, si amas a tus hermanos, si haces discípulos, si estás caminando en esa obediencia y perseveras en ello hasta el fin de tus días, tú entras al reino de Dios. ¿Por qué? Porque una persona puede hacer la oración de fe o aún puede ir a la iglesia y cada 8 días reunirse en algún templo. Nosotros nos reunimos en templos porque la palabra de Dios dice que no nos reunamos en templos, que nos reunamos en las casas. Pero reunirnos en las casas, reunirnos para obedecer al Señor, para amarnos y para tener comunión y para ayudar a otros a conocer a Jesús. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Y son cosas muy sencillas, pero son potentes, porque eso es lo que es la iglesia. Por eso aquí dice la Escritura que ellos empezaron a tener todas estas cosas. Miren lo que dice el versículo siguiente. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea que Dios ama que nos reunamos y que estemos ahí. Cuando nos reunimos, Dios empieza a hacer maravillas y señales y también dice que tenían todas las cosas en común. O sea que tenían amor unos por los otros y empezaban a ayudarse como hermanos a servirse. Si uno no tenía trabajo, pues los demás le ayudaban a buscar trabajo, le daban ofrendas, ayudaban, tenían comunión unos con otros. ¿Usted ha pensado personas aquí que tengan necesidad de sus hermanos, a quienes pudieran bendecir y darles algo o ayudarles a buscar trabajo? Tenemos que empezar a crecer en ese amor unos por otros y perseverar en ese amor. ¿Ves? Porque eso es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no es
un salón, no tiene nada que ver con un espectáculo musical de luces, eso no tiene nada que ver con la iglesia. La verdadera iglesia tiene que ver con esa perseverancia en aprender la palabra y obedecer a Jesús como Señor, en amarnos unos con otros, unos a otros, en orar juntos, en compartir el pan y nuestras necesidades, apoyarnos mutuamente. Eso es lo que el Señor quiere como su verdadera iglesia, y esto es lo que ocurrió con ellos. Y vendían las propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea que habían personas en el corazón con generosidad que vendían de las cosas, y los que no tenían pues vendían algo y compartían con aquellos que tenían alguna necesidad apremiante en sus vidas. Por eso es tan importante que estemos unidos como comunidad, que estemos siempre reuniéndonos y perseverando. Y miren la palabra, y perseverando unánimes cada día. Ellos perseveraban unánimes. Otra vez la palabra, perseverar. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Ellos a qué iban al templo? A evangelizar. Porque en el templo no podían hacer reuniones, porque eran los judíos. Ahí estaban Anás, Caifás, que eran los sumos sacerdotes, y ellos no los dejaban ni siquiera entrar. Pero ellos se reunían alrededor del templo y hablaban de Jesús. Ellos evangelizaban en el templo. Y dice que esas personas que hablaban en el templo, y luego dice, y partían el pan en las casas. ¿Dónde se reunían? En las casas. Por eso nos reunimos en las casas. Porque como iglesia, el ambiente natural de la iglesia es el hogar, la casa, nuestras casas. Esta casa está abierta, las casas que ustedes han abierto para que se reúna la iglesia, y vamos a invitar a otras personas para que también aprendan a perseverar y lleguen a entregar su vida a Jesús al compartir. Dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Eso era lo que hacían en las casas. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces ellos evangelizaban y el Señor tocaba a esas personas y ellos empezaban a añadirse y empezaban a reunirse otra vez en las casas y a ser discípulos, y eran discipulados por otros, y las personas iban creciendo espiritualmente. Ese es el ambiente y la vida de la iglesia. Entonces, perseverar en estas mismas cosas. Tenemos que tenerlo aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón, porque esta es la voluntad del Señor, porque volvamos a ser como la primera iglesia, porque en la venida del Señor está cerca y Él va a recoger una iglesia que ama, que lo obedece como Señor, que hace discípulos. Esas son las personas que Dios viene a buscar y los que van a traer realmente el mensaje del Señor en su palabra. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perseverar en esas cosas tan importantes que hacemos nosotros cuando nos reunimos. Compartir, aprender la palabra, tener comunión, orar unos por otros, ¿verdad? Demostrar el amor de Cristo. Y como discípulos ya sabemos las marcas, ¿verdad? Señorío de Cristo, obediencia, amor y discipular a otros. Las marcas poderosas en la vida de cada discípulo. Recuerden que Dios nunca habló de cristianos. El cristianismo es una religión y tiene muchas variantes. Pero los verdaderos discípulos tenían esas marcas y se reunían para esas 4 cosas que están en Hechos 2:42. Entonces vamos a orar y vamos a hacer parejitas y pidámosle al Señor para que podamos perseverar en esas cosas y no salirnos del camino, sino mantenernos siempre en el camino. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación en la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más.
hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.